Sigmund Freud cambió para siempre la forma de entendernos a nosotros mismos. Inventó el psicoanálisis, descubrió el inconsciente, nos enseñó que detrás de cada acto humano hay algo más profundo que la razón. Se convirtió en el hombre que desveló los secretos de la mente humana. Pero mientras explicaba los traumas de sus pacientes, causaba los suyos propios. Recetó cocaína como medicamento milagro. Su mejor amigo murió de sobredosis siguiendo sus consejos. Culpó a un adolescente de provocar los abusos que sufrió. Destruyó a sus discípulos más brillantes cuando se atrevieron a discrepar. Y construyó un movimiento científico que funcionaba más como una secta que como una disciplina académica. El hombre que estudió la mente humana, que inventó el psicoanálisis, probablemente no se entendía a sí mismo. Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, Moravia, hoy República Checa. Era judío en una Europa que empezaba a volverse peligrosa para los judíos. Estudió medicina en Viena. Era brillante, ambicioso y muy consciente de ambas cosas. En sus primeros años como médico, Freud trabajó en neurología. Estudió la histeria con Jean-Martin Charcot en París. Observó que síntomas físicos podían tener origen psicológico, y eso lo cambió todo. Freud empezó a desarrollar una idea radical, que la mayor parte de nuestra vida mental ocurre fuera de nuestra consciencia. El inconsciente, esa parte de la mente que no vemos pero que nos gobierna. En 1900 publicó La interpretación de los sueños. En 1901, Psicopatología de la vida cotidiana. En 1905, 3 ensayos sobre teoría sexual. Freud dijo que la sexualidad era el motor de la psique humana, que los traumas de la infancia determinaban la vida adulta, que los sueños eran el camino real al inconsciente. Revolucionó la psicología, la filosofía, la literatura, el arte. Nadie había hablado así de la mente humana. Pero hay una pregunta que los biógrafos de Freud llevan décadas haciéndose. ¿Estaba Freud estudiando la mente humana en general o intentando entender su propia mente? Su padre Jacob era un hombre débil, humillado públicamente por antisemitas. Nunca se defendió. Freud lo describió en cartas privadas con decepción y vergüenza. El hombre que construyó toda una teoría sobre la figura paterna nunca resolvió su propia relación con su padre. Quizá el psicoanálisis no fue solo un sistema para entender a los demás, quizá fue el intento de un hijo de entender a su padre. En 1884, Freud tenía 28 años y necesitaba urgentemente un descubrimiento que lo hiciera famoso. Y creyó haberlo encontrado. Se llamaba cocaína. Freud leyó un informe militar sobre los efectos estimulantes de la coca en soldados peruanos y se obsesionó. Empezó a consumirla él mismo y le encantó. Escribió cartas eufóricas a su prometida Marta describiendo los efectos maravillosos. Le enviaba pequeñas dosis para que ella también la probara. En 1884 publicó Ubercoca, un ensayo donde alababa las virtudes de la cocaína sin reservas. La describía como anestésico local, estimulante, antidepresivo, remedio contra el mareo, la fatiga y para tratar la adicción a la morfina. Eso último fue especialmente catastrófico. Freud recomendó la cocaína a su mejor amigo, Ernst von Fleischl-Marxow. Ernst era un brillante científico que sufría dolores crónicos y era adicto a la morfina. Ernst empezó a tomar cocaína y desarrolló una adicción devastadora a ambas sustancias simultáneamente. Durante meses, Freud pasó noches enteras junto a Ernst mientras éste sufría alucinaciones y convulsiones, delirios de insectos bajo la piel, crisis de pánico. Ernst von Fleischl-Marxow murió en 1891 a la edad de 45 años. Freud siguió recetando cocaína a pacientes durante años después de la muerte de Ernst. Tardó más de una década en reconocer públicamente que la cocaína era adictiva y peligrosa, y cuando finalmente lo hizo, nunca mencionó a Ernst. Nunca reconoció su responsabilidad en la muerte de su mejor amigo. Freud construyó una teoría entera sobre la culpa y la responsabilidad psicológica, pero nunca asumió la suya. En 1900, una adolescente llegó a la consulta de Freud. La llamó Dora para proteger su identidad. Su nombre real era Ida Bauer.
Dora sufría síntomas que hoy reconoceríamos claramente: tos crónica, afonía, depresión, episodios de desmayo. Y tenía motivos concretos para estar mal. El padre de Dora tenía una aventura con la señora K, la esposa de un amigo de la familia. Y el señor K, a cambio de que el padre pudiera seguir con su aventura, había acosado a Dora en diversas ocasiones. Dora se lo contó a sus padres. Su padre no le creyó. El señor K dijo que ella lo había imaginado, y entonces el padre llevó a Dora a Freud. Freud escuchó a Dora y llegó a una conclusión extraordinaria. Dora estaba enamorada del señor K, y también que estaba enamorada inconscientemente del padre. Según Freud, Dora no había sido víctima de nada, había sido víctima de sus propios conflictos internos. El comportamiento del señor K hacia Dora, Freud lo interpretó como algo que cualquier chica normal habría aceptado sin problema. Dora abandonó el tratamiento después de 3 meses. Freud lo interpretó como un acto de venganza inconsciente, como resistencia. Como más síntomas de histeria, nunca consideró que quizá Dora simplemente había reconocido que nadie la estaba ayudando. El caso Dora se convirtió en uno de los textos más estudiados del psicoanálisis. Durante décadas se enseñó en universidades de todo el mundo, como ejemplo de brillantez clínica de Freud. No fue hasta décadas después que las feministas señalaron lo evidente. Freud había culpado a una adolescente de provocar sus propios abusos. Freud construyó el movimiento psicoanalítico como un imperio personal. Tenía un círculo íntimo, la Sociedad Psicoanalítica de Viena, un grupo de seguidores brillantes que se reunían cada semana en su consulta. Entre ellos, Alfred Adler, Wilhelm Stekel, Otto Rank, Carl Abraham y el más brillante de todos, Carl Gustav Jung. Jung era el favorito de Freud, lo llamaba su hijo adoptivo, el príncipe heredero del psicoanálisis. Freud veía en Jung al hombre que llevaría el psicoanálisis al mundo. Pero Jung empezó a discrepar. No estaba convencido de que todo se redujera a la sexualidad. Tenía sus propias ideas sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos, la espiritualidad. Y Freud no podía tolerarlo. En 1912 la relación empezó a deteriorarse. Durante una conversación sobre momias egipcias, Freud se desmayó. Jung lo recogió del suelo. Freud le dijo después: «¿Cuánto debió alegrarte verme casi muerto?». En 1913 la ruptura fue definitiva. Freud expulsó a Jung del movimiento psicoanalítico y luego hizo algo revelador. Analizó psicológicamente la discrepancia de Jung, no como un desacuerdo intelectual legítimo, sino como un síntoma, como una neurosis, como la manifestación del complejo de Edipo de Jung hacia su figura paterna. Lo mismo hizo con Adler, con Stekel, con cualquiera que se atreviera a discrepar. Las ideas diferentes no eran ideas diferentes, eran enfermedades mentales, porque el psicoanálisis, en manos de Freud, funcionaba con una lógica circular perfecta. Si aceptabas sus teorías, eras un paciente curado. Si las rechazabas, era porque tenías resistencias. Si discrepabas intelectualmente, era porque proyectabas tu neurosis. Era imposible tener razón contra Freud. Cualquier argumento en su contra se convertía automáticamente en un síntoma. Lo que se presentaba como ciencia funcionaba como una fe. Freud dedicó décadas a estudiar la psicología femenina, y sus conclusiones fueron extraordinariamente reveladoras. No sobre las mujeres, sobre Freud. Según Freud, las mujeres eran seres incompletos, definidas fundamentalmente por la ausencia del pene, la envidia del pene. Las niñas, al descubrir que los niños tienen pene y ellas no, desarrollan un sentimiento de inferioridad que marca toda su vida psicológica. Las mujeres tenían menor sentido de la justicia que los hombres, menor capacidad para la sublimación, menor desarrollo moral. La histeria, diagnosticada masivamente en mujeres, era para Freud una patología femenina vinculada a la sexualidad reprimida. Su tratamiento preferido, hacer que las mujeres aceptaran su naturaleza y su rol doméstico. El propio Freud aplicó estas teorías en su vida privada. Su esposa, Martha Bernays, dejó de trabajar al casarse con él. Freud lo consideraba el orden natural de las cosas. La ironía máxima, el hombre que estudió el inconsciente femenino durante décadas, nunca cuestionó sus propios prejuicios sobre las mujeres.
Freud murió el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Había huido de Viena en 1938, cuando los nazis anexionaron Austria. 4 de sus hermanas no pudieron escapar. Murieron en campos de concentración nazis. Freud murió de cáncer de mandíbula. Había fumado puros durante décadas, a pesar de que los médicos se lo prohibían. Siguió fumando hasta el último mes de su vida. Freud murió el 23 de septiembre de 1939. El psicoanálisis revolucionó la psicología, la literatura, el arte, la cultura popular, pero muchas de sus teorías centrales han sido refutadas por la ciencia moderna. El inconsciente existe, los traumas infantiles importan, la mente tiene capas, pero la envidia del pene no existe. El complejo de Edipo no es universal. Los sueños no son el camino real al inconsciente de la forma que Freud creía. Y sin embargo seguimos usando su lenguaje. Hablamos de ego y superego. Describimos cosas como reprimidas o proyectadas. Freud está en nuestra forma de hablar, aunque ya no esté en nuestra ciencia. Sigmund Freud dedicó su vida a entender la mente humana. Nos enseñó que somos menos racionales de lo que creemos, que el pasado nos persigue, que lo que reprimimos siempre regresa. Pero Freud reprimió su responsabilidad en la muerte de su mejor amigo. Culpó a una adolescente abusada de provocar sus propios abusos y construyó teorías sobre las mujeres que decían más de sus propios prejuicios que de la psicología femenina. Nunca se analizó a sí mismo con la misma honestidad con que analizaba a los demás, porque quizá es siempre más fácil criticar los mecanismos de defensa de los otros que reconocer los propios. Si quieres conocer la cara B de nuevos personajes, suscríbete al canal.